¿Cómo va este puente? ¿Cómo va este puente festivo? No, pues, profe, no, nos fuimos de paseo. No, mentiras, profe. Ya usted, ya, profe, mucho encierro y muchas tareas, mucho estudio. ¿Verdad? ¿Y quién coloca tanta tarea? ¿Eso es contemporáneo o no? Es Sí, contemporáneo con este tiempo, sí, las tareas no han pasado de moda todavía, ¿no? sí, todavía están contemporáneas. Ah, eso está muy bien. Profe, muy buenas tardes. Entonces, Wilson, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Ah, que me alegra. Bueno, ¿aquí dejamos todos o qué? ¿Cómo les fue por la mañana? Hola, profe, Muy buena bien. tarde. Buenas tardes. Qué gusto, Néstor. Tiempo de verlo, mano. ¿Qué más? ¿Cómo va, profe? Bien, bien, bien. Adaptándonos. Adaptándose. Cada día más adaptados Ah, bueno. y menos desadaptados. Mejor dicho. Oiga, profe, Señor, qué pena con usted. Yo no le pude colgar el editorial que usted había solicitado sobre desarrollo tecnológico. yo me imaginé. Por... No, tuve una semana muy pesada, profe, pero súper pesada. Con decirle que esta mañana era yo presentando el parcial de matemáticas y atendiendo 3 clientes al tiempo. Ah, caramba. Un pulpo no se alcanza a defender como usted. No, sino que es que como la gente está sin plata, entonces ayudándoles a gestionar créditos y cosas así para poder pagar la nómina. No me hables de eso porque se me acaban las Y lágrimas. obviamente ahí me incluyen a mí también, entonces me toca ayudarles con estados financieros, con proyecciones, ¿sí me entiende? Sí, señor. Para, Ay, ay, para poder que les agilicen los dineros con los bancos, porque los bancos están muy reacios a prestar la plata que ya aprobó el gobierno. mucha voluntad, pero poca diligencia. Vea, yo estaba tan indignado que le escribí hasta a Duque, profe. También. No, en serio, le tuiteé ayer a Duque y por la página de la presidencia le envié un parlamento por Facebook. Ah, bueno, sí, Porque es que eso está muy berraco. Él no hace sino decir que aprobaron no sé cuántos billones de pesos por bancoles. ya ve la Y plata. los bancos no aflojan la plata. Vea, tengo un cliente que tiene 4 cuentas con Bancolombia. Maneja aproximadamente en las 4 cuentas, mueve más o menos por ahí 200 millones de pesos mensuales. Con las 4 cuentas, porque él le tiene una cuenta a cada restaurante. Entonces, obviamente, ahorita el gremio restaurantero y hotelero es el más afectado de todos. Sí, Y sí. resulta que la nómina de esa gente, ellos no han sacado a nadie. Y las nóminas de ellos valen 38 millones de pesos quincenales. Y Bancolombia la prueba es que 15 millones de pesos de préstamo. ¿Qué es eso, por Dios? No, eso no alcanza para nada. Entonces, eso era. Y el problema con los bancos es que el gobierno tiene los recursos, les está colocando casi el 100% de la garantía, el 90% lo está asumiendo el fondo. Pero los bancos no quieren prestar la plata de Bancoldes porque es que el gobierno tiene un tope máximo por la intermediación financiera, que es el 4%. El gobierno les dice, vea, yo les pongo la plata al DTF y ustedes presten con un máximo de intermediación del 4% y obviamente a los bancos eso no les sirve. Van a dejar de prestar su plata
por pagar, por prestar la plata de otro y fuera de eso con una limitante en la tasa de interés. Por eso es que los bancos no quieren aflojar la plata de Bancolmex. Así no pueden nunca. Entonces, Me dice, está bien complicado porque ya esta nómina, más de uno no tiene con qué pagarla. me dice entonces si le contesta alguna cosa a Duque y no lo llamamos. Tocó. Me dice que le tengo el número acá. Néstor, tiene que llamar esa a Uribe, porque usted sabe que el presidente es Uribe. También tengo el teléfono No, de es Uribe que el acá. problema es que eso me toca es con algún concejal que tenga el número directo. Yo tengo el directo de Uribe, el privado. Yo tengo el de Petro. Wilson es de la U. Le tengo el de Uribe, le tengo el de No, Petro. nosotros los que no tenemos poder político nos toca por las redes sociales. Listo. Muy bien. Bueno, compañeros, yo les amplío otro plagito más todavía pues, para los trabajos porque hay algunos que faltan. Entonces, les hago una apertura más de temas. De antemano felicito a los que postularon, a que colocaron el artículo porque hay unos elementos muy interesantes. A cada uno le hizo unos aportes también. Pero yo tengo mi artículo, yo ahorita se lo posteo. Hágale. Entonces, yo le abro el espacio porque creo que ya se ha cerrado. Ah, profe, ya los calificó. Sí, claro, eso ya está calificado. Ay, voy a mirar. Y está el regaño también ahí de una vez. Bueno. O la observación o lo que sea, no hay problema. Bueno, entonces hoy nos encierran unos elementos que suenan muy bonito. Suenan bastante bien. Y más aún en estos tiempos contemporáneos, ¿no? Pues aquí, digamos que un claro ejemplo de esta situación lo planteó aquí Néstor en la manera introductoria y era pues comentando lo que manifestaba esta situación. Pues el poder político puede que nos dé un gran beneficio, unos elementos claros, unos elementos claves para la subsistencia, pero del hecho al trecho, como se dice, hace falta mucho. Entonces no es simplemente la voluntad, sino también el ejercicio. Entonces a eso hay que colocarle mucho sentido. Y esa parte del sentido está alrededor de lo que es la moral y la ética en estos tiempos. Entonces viene una situación muy especial. Aquello que conozcamos pues como la diferencia entre las dos cosas, lo positivo y lo negativo, lo que está bien y lo que no está tan bien, según mi criterio, según mi cultura, según mi formación y según entonces una serie de principios que tenga para actuar. Aquello de la moral pues viene construida por allá desde casa, aquellos fundamentos, aquellos elementos claves desde la base familiar. Y la ética que ha sido construida y alrededor de la formación moral pues viene siendo complementada por aquella situación académica, por aquel complemento que tengamos de experiencia de nuestro actuar y de nuestra forma de ser. Entonces, corresponden entonces a unos elementos claves para la supervivencia, para la convivencia, y es así como contemplan unos elementos que vienen a ser muy reflexivos y que al final de esta tutoría se los voy a dejar compartidos en lo que correspondería pues para el caso de ustedes en unos hechos, en unos elementos claves también que van a reducir en un video de Fernando Sabater que está alrededor de la ética y la moral. Entonces se los voy a compartir para que puedan manejar un ejercicio extra que les voy a contemplar. Entonces, pues nos basamos desde la filosofía de Sócrates para este ejercicio, un fundamento también desde el humanismo como tal, pero entonces ya viene desencadenándose en las situaciones de comportamiento del ser humano, en donde en el mundo contemporáneo hay tres claves para este desarrollo. Una de ellas es revisar el proceso histórico que se ha atravesado con la ética y con la moral, todas las situaciones que se han comprendido durante todo este tiempo, las transformaciones que se han venido dando, con las problemáticas pues, que tienen alrededor, y también comprender las relaciones con todos los elementos que esto encierra. Entonces, hay un primer elemento contemplado desde la concepción actual
del proceso histórico, que son entre algunos de esos momentos el pensamiento clásico, la moral romana, el cristianismo medieval, las transformaciones del Renacimiento y los debates contemporáneos. Bueno, de aquí nos va a subsistir un trabajo colaborativo que voy a empezar a compartir para ustedes. Pues en especial se la tengo pues aquí como a las mamás para el Día de la Madre, para la próxima semana, un regalo muy especial aquí. Este trabajo va a ser con mucho cariño. Entonces, no, pero el Día de la Madre no es dentro de 15 días, profe. Entonces, pues me adelanto yo a ello, ¿no? Pues, ¿por qué tiene que ser el mismo día? Puede ser desde antes. Déjelo para dentro de 15. Entonces, para ellas contemplándolo aquí muy especial. El segundo elemento que se trata con los problemas que se abordan, uno de ellos tiene que ver con las bases de la ideología de la justicia social, el utilitarismo y el pensamiento libertario, y el otro, la libertad individual, desde lo que viene ligado pues a la idea del desarrollo como tal. Y el último elemento que está formado por los debates contemporáneos que tengan relación con la democracia, la ciudadanía global y la política. Entonces, pues son estos los elementos que están siendo llamados a tratar aquí con un ejercicio mucho más clásico. Ese ejercicio clásico pues va a atravesar entonces por un proyecto de conciencia, va a atravesar también por las ciudades griegas, va a hacer alusión también a las nociones fundamentales de igualdad y de oportunidades y derechos humanos. Vamos a hablar de doctrinas filosóficas, vamos a hablar de la filosofía política, eso es algo muy especial, muy, muy chévere, pues como tal. Y vamos a hablar de un valor que constituye a la persona humana como un ser, como un fundamento de derechos y de deberes. Entonces también vienen las cuestiones esenciales para la vida de las personas. A partir de allí, pues tomamos lo que es el pensamiento ético, como tal, una formulación de comportamiento moral, sin tener que tocar pues muy de lleno a los sofistas como Sócrates, a Platón, a Aristóteles, ¿no? Pero pues sí tocando lo que es la moral romana, desde esas escuelas griegas, a partir de Constantino, pues tomando la religión cristiana como un modo de llegar a la cristianización, una serie de costumbres de la iglesia como tal, a lo que llamó la iglesia que se romanizó culturalmente y legalmente. Entonces, por eso hablaban que la iglesia cristiana católica es apostólica y romana como tal, de ahí viene pues todo este tipo de detalles. De la moral cristiana y medieval, que aquí viene pues una pequeña variedad en cuanto a esa condición, que no es lo mismo la moral y la religión, que en muchos momentos han sido como considerados lo mismo. Hay algunos que han pensado que esta situación se maneja de una manera similar. Incluso hay unos que manejan cultura con doctrina y tampoco es lo mismo. Hay algunos que manejan religión con adoración. Entonces, vamos a hacer todo ese tipo de relaciones como tal. Vamos a hacer una investigación compleja y completa en medio de nosotros. De allí que, pues, la idea que me da Néstor, que no sea dentro de 8 sino dentro de 15, pues, yo creería más bien que eso viene a ser 2 clases, porque son muchos temas y muchos elementos. Entonces, lo que yo necesito es que hagamos un elemento participativo, porque ya vamos acercándonos al final. No al final de los tiempos, sino al final del semestre. Entonces, estamos mirando unos elementos claros para esto. Vamos a tocar unas teorías griegas, vamos a hablar del Renacimiento, las prácticas éticas, éticas cristianas. Entonces viene una reflexión muy especial. Pasaremos de pronto por allí por Kant, por Hegel también. Podríamos tocar dentro de la ética a partir de Darwin, después de haber tocado la ética después de Newton. Entonces esto puede ir y volver dentro de muchos aspectos, porque una clase como esta, hace algunos años, podía ser manejada directamente desde la religión y no partía ninguna novedad, puesto que clásicamente esto ha estado considerado casi lo mismo, sin tanto avance científico, sin tanto particularizar las situaciones de vida de las personas, sin tanto que afectar en la fe o en la creencia de las personas.
usted ahora con la formación que se tiene le pregunta a un niño y le pregunta sobre el origen del universo, le habla de una teoría, no le habla del Génesis, ni de la historia que tiene la iglesia simplemente. Le habla de muchas teorías, le habla del Big Bang, le habla de una explosión, le habla de una cantidad de situaciones que son teorías del origen del universo. Entonces, no habla directamente o solamente sobre aquella teoría abarcada a partir del Génesis en la Biblia. Entonces, son muchos elementos que tratan contemporáneamente de dar explicaciones a muchas situaciones y no simplemente la situación que traemos por cultura, por herencia, por nuestros ancestros, sino también por lo que hemos ido aprendiendo en cada era contemporánea, en cada momento. Entonces, vamos a llegar a una tendencia de un pensamiento ético moderno que caracteriza a muchos filósofos, a muchos elementos del pensamiento. De hecho, podríamos estar pasando por la línea de Santo Tomás de Aquino, que ingresa pues a la educación como dentro de lo que era la misma religión como tal, pero que pasa por un existencialismo. Entonces, toca religión no tan católica, pero sí dentro de unas prácticas cristianas, que es otro sector de la población. Entonces, allí se empieza luego a ver algunos elementos claros entre lo que son la filosofía, la teología como tal. Entonces, hay unos elementos teológicos muy fuertes, muy amplios, y que no simplemente están apoyando lo que es la Iglesia Católica también como tal, sin nada que atentar pues sobre la misma, sino que ampliando la diversidad en el conocimiento, ampliando también esa facilidad que tenemos hoy de información, ampliando también esas libertades de creencias y de fundamentación teórica, y en este caso fundamentación también del origen de las cosas. Es así entonces como vamos a recogernos en este trabajo colaborativo. Llegamos a un momento especial que todos estaban esperando. Aquí vienen una serie de temáticas. Si yo reviso bien aquí la lista de ustedes, voy a encontrar que la lista me recoge casi esta misma cantidad de temas. Qué casualidad. Esto no fue pensado de esta manera, ¿no? No crean así. Cualquier coincidencia, ¿cómo es que es? Cualquier parecido con la realidad. Eso. Es una coincidencia, bueno. Pues ustedes me dirán, compañeros, ¿aquí quién nos falta hoy? ¿Estamos como completos o no? Que yo llamo a lista. Okay, póngalos usted. Bueno, espere pues sí, para que no se note pues la mano dura. Profe, sí, le mete terror a todo, ¿no? En medio de la democracia, pero también de la confianza que me invade. Profe, usted nos ha vuelto muy pensantes, muy investigativos. Eso está muy bien, eso está muy bien. Eso es bueno. Bueno, entonces vamos a tratar los siguientes elementos, compañeros, que esto nos queden claros. La ciudadanía global. Téngase en cuenta una cosa, que estos elementos vienen a partir de lo que es la ética y la moral. Entonces, pues podemos encontrar ciudadanía global y hablará la registraduría de eso, ¿no? Entonces, pues no corresponderá a nuestra situación en este caso. Profe, todo con base a la ética y la moral. Correcto, sí. Listo. Y en este caso, pues, en este tiempo, porque pues, vuelvo y les comento, como tenemos elementos tan contemporáneos, pues la ciudadanía también hace parte de este elemento contemporáneo, aunque ciudadanos hace mucho rato se ven, ¿cierto? Sin embargo, pues, el concepto puede verse confundido, por decir algo, en una consulta dentro de esos elementos. Entonces, tengamos en cuenta que la ética y la moral, la ética de las virtudes o la moral en los tiempos contemporáneos, alrededor de todos esos detalles. Entonces, un elemento clave es la ciudadanía global. Entonces, aquí se me viene una idea a la mente para Carmen Alicia Soto. ¡Bravo! ¡Bravo! Disculpa, por favor, la preferencia, ¿no? Me disculpan las preferencias allí. Pero pues entonces... Tranquilo, profe, nosotros entendemos. Bueno. Alicia, ella es mujer. Es el Día de la Madre. Bueno. Ay, huepucha. Entonces, allí es este elemento. Lo único que sí es que no me le van a colocar política a Wilson, por favor. Que eso sí es rosca. Ya es diferente, ¿cierto? Ya es diferente.
No, Wilson no dice Uy, nada, Néstor, ¿cuál es no. la persecución conmigo? No, Néstor, usted. No, amigo, y no que es que a mí me gusta oírlo hablar a usted. Hable pues, mijo, hable. No, No, es que usted me deja solo en las clases, mano. No, Néstor. póngale pues cuidado cuál le va a tocar a Wilson para que no sea rosca. A Wilson va a ser La moral romana. pensamiento Ay, ¿cuál libertario, era la mía que el profe señaló y yo no vi? Ciudadanía global. global. ciudadanía global. Bueno, Carmen Alicia, vea, para que se oriente un poquito, le doy pues el tip allí. Tiene que ver o tiene que notarse de pronto que esta situación está, o tiene que ver pues más bien con lo que corresponde a la conciencia de las identidades, de los pueblos que han sido incentivados, que han sido movidos, que se concretan en una fuerza ética en todo el planeta, ¿sí? Digamos que esa ciudadanía tiene como una conciencia de un destino común. Entonces entran identidades múltiples. Entonces, la ciudadanía viene a ser más bien como una identidad. ¿Listo? Listo, Entonces, profe, gracias. por tener esa identidad como tal, es que viene a formar aquí unos elementos pues más completos y que Ese es el tema Paluche. para eso. Bueno, Listo, profe. bueno, el segundo tema allí, que es la política, para que esto no quede pues como marcado así muy raro, vamos a entregárselo a Estefanía Ramírez, ¡Bravo! que aunque no sea madre, pero pues de todas maneras vamos a darle este regalito. A premiarla. Sí. Regalos, profe. Un regalo muy especial tiene que ver entonces con una alusión al fundamento de ella en la parte ética. Es decir, ¿por qué nace la política? ¿Por qué ese concepto? Incluso tenga en cuenta por allí la palabra polis, que es el origen griego pues, de la palabra como tal. Que eso habla después de lo que son la formación de los estados de gobierno, lo que era parcialmente democrático, ¿no? Entonces, unos modos de cultura y de formalización. Esto lo vamos a hacer especialmente formando conceptos, ¿sí? Un desarrollo de conceptos. Si quieren lo pueden hacer como mapa conceptual, si quieren lo pueden hacer como cuadro, sinóptico. Les doy como libertad para que ustedes expresen allí y que no nos quede como una investigación en una prosa de derecho. No, no, no. Más bien algo como ágil. No estoy diciendo que tengan que hacer el mapa mental. No. Algo creativo. Usted me dirá con qué lo quiere presentar. Pero que no nos quede más bien como un elemento de trabajo escrito de investigación y desarrollo, pues, 2 o 3 páginas. No. Algo muy cómodo también para presentarlo. Y pues lo vamos a socializar aquí, lógicamente, ¿no? Vamos a hacer algo chévere para mostrar acá para todos. Estefanía, con política, para que miremos a ver de dónde sale todo esto como necesidad humana. Porque esto vino siendo una necesidad también para los seres humanos dentro de lo que es un comportamiento y por eso la ética pues hace parte también de nuestros elementos comportamentales. Y la moral pues la que nos juzga si está bien o está mal, según la cultura. Bueno, profe. Listo, muy bien. El siguiente es la justicia social. Yo pienso que don Diego puede tener mucho que ver con esto y según sus palabras tan profundas que cada 8 días, nos enriquece con sus amplios y complejos fenómenos también sociales y lo que es el término de la justicia social, pues entraría a formar un gran elemento en este desarrollo de esta personalidad, donde entran lo que son las igualdades de oportunidades, más allá de un concepto tradicional de justicia legal. Yo le he escuchado hablar de equidad, le he escuchado hablar de desarrollo, le he escuchado hablar de una paz, de elementos que puedan contemplar y conservar por ahí lo que es la paz duradera, no sé, todos esos elementos. Entonces, yo sé que va a ser un elemento muy cómodo para él y que nos va a enriquecer con un buen desarrollo también. Listo, profe. Listo, justicia social. Bueno, señor. Bueno, el utilitarismo. Este va para una mujer, claramente. Este va para una mujer.
este utilitarismo, entendiéndose entonces como una doctrina filosófica. Entonces, de esas mujeres templadas que tenemos allí, yo creo que Gloria puede hacernos un muy buen ejercicio como eso. Entonces, de estas mujeres que tienen su casa adoctrinada muy bien, las que tienen la batuta en la casa muy bien puesta, entonces vamos a comprender, no sé, Gloria, ¿qué opina del tema? Si le Sí, cae profe, muy está bien, bien. le cae muy bien. Se cayó, sí. Justo dio en donde era. Bueno, entonces, claro, aquellas que manejan una buena conducta, que les gusta el Una orden. mujer muy feliz, señor. Exacto. Entonces, el utilitarismo, listo. Va a tener mucha relación con lo teleológico también. Entonces, donde se quiera agarrar está bien. La concepción moral es una base también para esto. Entonces, muy buenos elementos. Tiene la base filosófica como doctrina, pero tiene una concepción moral muy fuerte también como resultado. Entonces, digamos que en un primer momento el comportamiento básico es muy fuerte, pero el resultado es muy bueno. Entonces ahí es donde viene una igualdad de condiciones frente a la situación que se pueda generar. Entonces es un aspecto muy chévere para socializar también. Ok. Bueno. Don Néstor. Ay, Jesús. Don Néstor, espérenme ahí un momentico que vamos en orden. Entonces, No hay problema, profe. Wilson, el pensamiento libertario. Entonces, Pensamiento libertario, profe. sí, señor. Porque se Listo. viene desde lo que es un pensamiento de una filosofía política. Ahí pues como para que no le quede muy desviado el tema, ¿no? Listo, profe. Sin que se note la coyuntura, pero entonces con lo que se llama una justicia suprema, una libertad individual, ese va a tocar un tema que le pisa los talones a otro tema que van adelante. Lo que es el derecho del individuo sobre sí mismo, lo que es el derecho ajeno, lo que son las relaciones humanas, los pactos voluntarios. Bueno, entran a jugar allí una serie de elementos políticos que en historia de pronto no se dieron, pero que gracias a esa serie de elementos se comprendieron y se redujeron luego a lo que llama política hoy en día. Listo, profe. Néstor, diga algo. Respecto al pensamiento libertario. No, que ahí se puede, cuando yo estaba investigando lo de Bolívar y Santander, profe, Sí. Vi ese concepto. Y hay tengo entendido que una de las famosas cartas de Bolívar habla de eso, Sí, el señor. pensamiento libertario. Ese es un concepto. Compañero, vea, ahí le boté de datos. ¿Cómo vio mi aporte? Ahí tiene para que guíe. Bien, esta semana me comunico con usted a ver. Bueno, y para Néstor tenemos lo que es la libertad individual. Mejor dicho, póngale cuidado que si Wilson habla del 1 al 10, Néstor entra como el 11. Eso empata allí. Empata allí porque es un valor que la persona tiene en cuanto a lo que es el ser humano como tal concebido, fundamentado en derechos y deberes. Y eso resulta de la estructura política que forma pues las leyes. Entonces, a partir de allí viene la libertad individual. Puede decir la formación de límites. Sí, que su libertad acaba donde empiezan los derechos del prójimo. Exacto, correcto. Sí, donde los límites están allí marcados para lo uno y lo otro. No. Donde la decisión autónoma puede ser sobre la cuestión especial de su vida, en donde usted puede hablar tranquilamente, pero tenga en cuenta dónde lo dice. ¿Sí? En donde puede ser usted responsable de una sociedad que puede tener consecuencias en las decisiones, en donde usted paga los resultados de sus propias acciones. Todas esas situaciones vienen alrededor de este concepto. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos con Alejandra. Ay, señor. Aquí para todos. Para Alejandra tenemos la moral romana. Listo, por. Entonces, esa moral romana, ¿cómo le parece? Que entra a formar en un estilo del pensamiento pues, ético por allá, aquel tiempo. Esa moral romana, pues va a contemplar
que las escuelas griegas, sobre todo a partir de Constantino, adoptan la religión cristiana, ¿cierto? Entonces, ese pedacito de moral es difícil abordarlo sin tomar el concepto de religión. Sí o sí, viene ahí marcado, viene de la mano. Entonces, habla mucho de religión cristiana como tal, o de la cristianización o del cristianismo, como toda una totalidad de costumbres. De allí que puede resolverse luego un ejercicio político de por qué actuamos así. Entonces, si el político está con la iglesia, entonces el político es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la iglesia romanizó cultural y legalmente a la humanidad, digámoslo así? Desde aquellos tiempos como una forma inicial, ¿cierto? Entonces hablan también de unos problemas prácticos y de una raíz del pensamiento ético y de una gran paz. Entonces de ahí empiezan a formar toda esta serie de elementos claros para este trabajo. Listo, pues. Bueno. Y por acá tenemos a Juliana. Sí, señor. Sí, señor. Juliana le entregamos la siguiente. La moral cristiana Muy buena. y medieval. Mi punto. Bueno, eso está pensado realmente en todos ustedes, ¿no? Usted lo sabe. Para yo una hora de clase que con ustedes, yo me siento para ahí 5 horas antes. Ya lo tenía todo obviamente calculado, ¿no? Eso se revisan los perfiles, se revisan las hojas de vida antes de asignar esos cargos. Ay, no. Algo muy bien concretado. Concebido. En este caso, pues la moral cristiana y medieval es para tener en cuenta que no es lo mismo moral y religión. O sea, aquí ya hacemos la diferencia del punto que va a tocar Alejandra. ¿Cierto? Ya. Va a tocar, vamos a hacer la diferencia acá, ¿sí? Inicialmente lo adoptan de allá por doctrina, pero luego aquí se hace la separación en la parte medieval, en donde debe pasar pues para una mutua y estrecha relación, pero que entonces hablan de la salvación, de la adoración, de la moral, de los comportamientos, y que allí se adopta pues una diferencia y aparece algo muy parecido, que es la famosa creencia. Entonces usted se va a topar con lo que son las creencias religiosas y ahí donde empieza pues a manejarse exacto la palabra y el concepto de fe como tal. Y allí es donde empieza a formarse la diferencia. Bueno, profe. Entonces van a tocar también allí un poquito el tema de que la salvación es un acto gratuito de Dios, que hablamos de una revelación de normas de comportamiento, tocan teorías éticas y griegas a partir de las normas, la crítica para el hombre, la crítica de la capacidad de racionación, de racionalismo, la moral cristiana. Bueno, entonces hablan del poder absoluto que puede haber, o sea, reflejado como tal. Bueno. Listo, profe. Y yo les voy a hablar del Renacimiento, para poder recoger todo esto. ¿Sí? Como para volver a nacer, para tocar entonces las creencias y las prácticas cristianas. Yo les hablo del Renacimiento. Como no tengo más gente, me toca a mí el otro tema para no dejarlo corto. Yo también hago mi aporte. Yo también me coloco la tarea. No, pues, qué difícil. Para colaborarles, ¿no? Para no repartir un tema para todos, sino yo me encargo de ese otro. Entonces, vamos a encontrarnos con un despliegue conceptual de estos hechos de fundamentación ética y moral. Esto pues comprendido dentro de las escuelas hoy en día como una situación muy amplia, muy cómoda también para el manejo y para el trabajo, en donde pues les comentaba que esta misma clase o estas mismas temáticas hace unos años se orientaban neta y única y exclusivamente a la parte religiosa y moral y netamente cristiana y católica. Ya hoy en día eso está más orientado dentro de lo que es la ética y la filosofía, más que la religiosidad, porque ahí es donde cabe pues la diferencia y donde los niños dicen que no les gusta ir a misa, donde los niños dicen que por esa razón, que para qué usted escuchar a una persona que diga tanta cosa, que la misa es una repetición simplemente de lo mismo, que la Biblia no cambia, entonces que eso es como otro libro de historia, en fin, todas esas mismas situaciones en las que nos encontramos con unos hechos muy parecidos, porque ya estos seres
están siendo un poco más reflexivos, son críticos y también son criticones, son costumbristas y son más libres y más libertinos. Entonces, por eso tienen este otro concepto de filosofía, este otro concepto de trabajo. Entonces, compañeros, preguntas al respecto, preguntas alrededor de esa situación. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Si quieren, Pregunte, pues, mijo, pregunte, desahógese. No, profe, que vamos a investigar cosas muy interesantes y vamos a aprender bastante, porque sí tenemos confundidas muchas cosas. Ahí vamos a hacer mucha filosofía. ¿sí? Eso sí, filosofía más que todo, que pues hay cosas que uno la relaciona, que teniendo en cuenta, pues según lo que usted dice, que vamos a encontrar que son totalmente diferentes. Bueno, vamos a ver. Incluso yo los invito a que, a ver, podemos tener muchos pensamientos, podemos tener mucha cultura creada para nosotros en lo que es nuestra moral, que en los textos que encontremos puede chocar y puede reñir con lo que usted tenga considerado hasta el momento. Y eso está bien. Eso es válido porque es contemplado contemporáneamente esa situación. ¿Sí? A pesar de ustedes ser todavía muy jóvenes también, contemplamos muchas situaciones con nuestros padres, con nuestros abuelos, con personas mayores que están muy cercanas a nosotros y que pueden estar muy arraigadas en alguna idea, por formación. Porque a ellos en su formación no les tocaron un tema del origen del universo diferente al de la creación, al narrado en el Génesis, porque en aquel tiempo no había sido comprobada ninguna otra teoría especial de creación del universo, porque no había tecnología demostrable para eso, porque esa era una verdad absoluta, porque si eso lo dijo el Padre, esa es la verdad. Entonces, son una serie de relaciones muy parecidas que año tras año, según donde usted consulte, puede ir cambiando la versión. De allí que si usted se iba para una biblioteca antigua a consultar el origen del universo, ese documento hoy es obsoleto, porque teorías hay muchas, porque verdades hay muchas. No hay una verdad absoluta, simplemente hay un conjunto de verdades y todas demostrables. Y lo que corresponde a la parte moral y en este caso a las situaciones de fe, a la parte cristiana y lo que está realmente concebido en lo católico, pues esas no son tan demostrables, pero se mantienen vivas por aquello de la creencia, por aquello de la fe. ¿Listo? Entonces eso nos puede hacer como generar una controversia con nuestros principios. Es muy normal que ocurra. Bueno, compañeros, entonces vamos a hacer la pausita un momentico. Nos vemos a las 3 con los demás compañeros. Entonces, verán, si quieren mantenemos conectados. Yo hago la grabación hasta aquí. Mejor dicho, en este momento va a parar la grabación.